convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento. Aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego. Aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 16. La profecía. Pasaron los días sin que ocurriera nada fuera de lo común. Me dedicaba a entrenar en mi lugar habitual, preparándome con disciplina para el próximo reclutamiento de caballeros. Mientras tanto, mi madre y mi padre seguían siendo llamados con frecuencia a cumplir misiones. Mi padre se encontraba en una misión que, extrañamente, le estaba tomando más tiempo del habitual. Llevaba fuera casi un mes completo. Cada día esperaba que regresara, ansioso por mostrarle los efectos del cristal que había absorbido. Tras terminar una dura jornada de entrenamiento en la cima de la colina, regresé a casa. Al abrir la puerta, un sonido me paralizó. Era el llanto de mi madre. Corrí hacia la cocina, de donde provenía su voz. Allí la encontré, con la cabeza gacha, apoyada sobre la mesa. «Madre, ¿qué sucede?», pregunté con voz temblorosa. Ella levantó la cabeza, y las lágrimas caían sin control por su rostro. «Es tu padre. No está bien», susurró con la voz quebrada. Se arrodilló frente a mí, tratando de mostrarse fuerte. Me miró a los ojos mientras tomaba mis manos con las suyas, frágiles y temblorosas. «Vamos a verlo juntos. Estoy segura de que eso lo hará feliz». Su agarre se aferró con fuerza a mi mano a medida que nos acercábamos al dormitorio. Justo al llegar frente a la puerta, se detuvo. «Antes de entrar, necesito que seas fuerte, Rey», asentí, aunque un nudo se formaba en mi garganta. «Tu padre está enfermo, muy enfermo. No escuches todo lo que diga, pero debemos estar a su lado». Abrió lentamente la puerta. La habitación estaba en penumbra. Mi padre yacía sobre la cama, irreconocible. No reaccionó cuando entramos. Su piel estaba pálida, reseca,
como si no hubiera comido en días. Su cabello se caía en mechones, y sus ojos, hundidos, miraban al vacío. Ese no era el hombre fuerte que alguna vez conocí. Nos acercamos lentamente. De sus labios comenzaron a salir palabras apagadas, casi inaudibles. La sombra nos matará a todos, todos. Moriremos. La sombra, la sombra. Susurraba una y otra vez. Activé mis ojos de dragón de inmediato. Su aura, que solía brillar con un dorado poderoso, ahora era púrpura, oscura y siniestra, un color que jamás había visto. Algo muy malo le había sucedido. Volteé hacia mi madre. ¿Qué le pasó? Vamos, hablemos afuera. Salimos de la habitación, pero incluso al cerrar la puerta, podía escuchar las mismas palabras repetidas por mi padre en un bucle desolador. Nos sentamos en la cocina mientras mi madre me explicaba todo. Tu padre fue infectado con algo llamado la plaga de las sombras. Es una enfermedad que se ha esparcido por todo el continente y no tiene cura. Me miró con pesar. Se contagió durante su última misión. La peste ya había alcanzado la frontera, y tú sabes cómo es él. No puede negarse a ayudar cuando alguien lo necesita. Los caballeros lo habían traído de vuelta mientras yo entrenaba. Dijeron que lo encontraron luchando en la línea del frente, protegiendo a un pequeño pueblo de ser arrasado por bestias de sombra. Más tarde, acostado en mi cama, no dejaba de pensar. Nunca había oído hablar de la plaga de las sombras, ni de las bestias que la propagaban. Me di cuenta de lo poco que sabía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que fui humano y dragón? ¿Qué había cambiado en el mundo desde mi caída? No tenía acceso a muchos libros, y mi madre solo me había contado lo que quería que supiera. Cada vez que intentaba indagar más, me respondía con evasivas. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Abrí mi ventana de estado. Las habilidades de ojos de dragón y invocar mascotas seguían ahí, pero debajo una cifra destacaba. 1,000. A pesar de tener la habilidad de invocar, el número no había cambiado. Nunca tuve esa habilidad cuando era dragón, así que supuse que esta cifra debía relacionarse con mis habilidades dracónicas originales. Recordé una habilidad que poseía en mi forma de dragón, una capaz de borrar todas las condiciones de estado. Tal vez, solo tal vez, podría curar a mi padre. Pero aún no sabía cómo desbloquear habilidades. Pensé que tal vez derrotar nuevas criaturas sería la clave. Sin embargo, tras vencer al mono enloquecido, mi lista de habilidades no se actualizó. Ni siquiera sabía qué habilidad sería la siguiente si lo lograba. Mi padre no resistiría así por mucho tiempo. Mi madre tendría que dejar de trabajar para cuidarlo, y aunque tenían algo de dinero ahorrado, no les duraría para siempre. ¿Qué pasaría cuando se acabara? Sabía que necesitaba respuestas, y mi mejor oportunidad era ingresar a la Academia de Caballeros de Roland. Con sus conocimientos, podría averiguar qué era la plaga negra y qué había pasado con el mundo después de mi derrota. Faltaban 2 semanas para que los caballeros llegaran al pueblo en busca de nuevos candidatos. Esta vez, no era solo un sueño, era una necesidad. No podía perder otra familia. No de nuevo. Mientras tanto, en una catedral escondida en algún lugar remoto, un grupo de ancianos vestidos con túnicas blancas se había reunido. Se encontraban rodeando una esfera brillante que flotaba en el centro del salón. El ambiente estaba cargado de tensión. Las expresiones de los ancianos eran serias, preocupadas. La profecía ha sido revelada,
anunció uno de ellos. Sí, pero esta vez es distinta. Demasiado difícil, demasiado peligrosa. Debemos encontrar al niño pelirrojo, dijo otro. Guiarlo por el sendero correcto. Ese niño posee 2 futuros posibles. Si fallamos, traerá la destrucción del mundo. Pero si lo guiamos, será su salvador. Los ancianos asintieron al unísono. Debemos alertar a las tierras de inmediato. Capítulo 17. Los 3 caballeros. La condición de mi padre no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Sin embargo, lo que me enfurecía no era su enfermedad, sino la injusticia. Mi padre había combatido en el frente durante años, salvando vidas que probablemente ya han olvidado su rostro o su nombre. Había protegido a desconocidos sin esperar nada a cambio, y ahora que él era quien necesitaba ayuda, nadie estaba a su lado. Solo quedábamos mi madre y yo. Parecía que en este mundo las buenas acciones no garantizaban recompensa, ni siquiera gratitud. Esa realidad me hervía la sangre, y al mismo tiempo afilaba mi determinación. Mi objetivo era claro: aprobar el examen para ingresar a la Academia de Caballeros de Abrión, y hoy, por fin, había llegado ese día. El pueblo rebosaba de vida, más animado que nunca por la llegada de los caballeros de la Academia. Era un evento anual, raro, celebrado como un festival. Las calles estaban decoradas con cintas y estandartes, y muchas mujeres lucían sus mejores galas, esperando llamar la atención de uno de los caballeros. Me encontraba en la plaza del pueblo. Estaba repleta de familias, niños practicando con espadas de madera mientras sus padres les corregían posturas con ojos llenos de esperanza. Por casualidad vi a Gary, solo, pero Amy aún no aparecía. De pronto, un estruendo de vítores se escuchó desde el sur del pueblo. «Están aquí», dije, sintiendo que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. 3 imponentes figuras montadas a caballo cruzaron la entrada del pueblo. Sus musculosos cuerpos parecían aún más grandes sobre las monturas. Saludaban a los aldeanos con cortesía, mientras sus caballos portaban mantas con el escudo de la Academia Abrión. Tras ellos, un carruaje reforzado con el mismo emblema seguía el paso. Esos 3 caballeros iban a decidir mi destino. Pude sentir mis dedos cosquillear por la emoción contenida. Descendieron de sus caballos y caminaron hacia la plataforma de madera en el centro del pueblo, la misma que se usaba para anunciar eventos o castigar ladrones. Los 3 hombres no podían ser más diferentes. Al centro, el más alto. Pelo negro, mandíbula fuerte, cuerpo esculpido y una sonrisa cálida. Me recordaba a mi padre. A su izquierda, un hombre bajo y rechoncho, con una barba larga que casi le rozaba el cinturón. Abrazaba un hacha con una devoción casi romántica. Y por último, a la derecha, un caballero de cabello rubio rizado, ojos azules y un rostro tan fino que podría confundirse con el de una mujer. Su armadura brillaba con tal intensidad que el resto parecía opaca a su lado. Probablemente habría que vender una finca entera o a un hijo para pagar algo así. El caballero del centro dio un paso al frente. Su voz era serena, pero poderosa. «Soy el caballero Winford, de la Academia Abrión. Me acompañan mis camaradas, el caballero Bernardo y el caballero Delbert». Ambos se inclinaron al ser presentados. Algunas chicas gritaron al escuchar el nombre de Delbert, quien respondió con una sonrisa desdeñosa. «Estamos aquí hoy para ver si alguno de ustedes, jóvenes guerreros,
Posee lo necesario para portar nuestra cresta con orgullo. Con solemnidad, Winford desenvainó su espada y la plantó en el suelo ante él. Que comience la prueba. La multitud respondió con vítores y aplausos. Desde el carruaje descendieron varios asistentes cargando maderas. Enseguida comenzaron a ensamblar una plataforma improvisada en medio de la plaza. 30 minutos más tarde, estaba terminada. Y en el centro, lo reconocí al instante, una muñeca de entrenamiento, idéntica a la que mi padre me dio para practicar cuando era niño. El caballero Bernardo, con el hacha aún en mano, caminó al centro del escenario. «Las reglas son simples», anunció con voz firme. «Debes derrotar a la muñeca en combate. Está prohibido el uso de magia, pero puedes elegir cualquier arma». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los presentes. «¿Quién desea ser el primero?» Decenas de manos se alzaron. La mayoría pensaba que la tarea era trivial. Después de todo, ¿qué daño podía hacer una simple muñeca? Si yo no la hubiese enfrentado antes, probablemente habría pensado igual. El primer valiente subió. Era un joven de complexión fuerte para su edad. Portaba una espada común, de esas que puede forjar cualquier herrero del pueblo. Bernardo se posicionó tras la muñeca y dijo: «Nivel 1». Una luz púrpura la envolvió. Estaba activada. Sin dudar, el niño corrió hacia ella, blandiendo su espada con energía. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la muñeca bloqueó el ataque con su escudo. Y antes de que el chico pudiera reaccionar, la espada de madera impactó su rostro con un golpe seco. Su cuerpo voló hacia atrás, escupiendo sangre antes de caer inerte al suelo. El bullicio se apagó. El silencio cayó como una losa sobre la multitud. Uno tras otro, los contendientes fallaban. La frustración crecía. Nadie lograba superar la muñeca. Se acercaba mi turno. Caminé con paso firme hacia la plataforma y entonces escuché. No con mis oídos, sino con mis sentidos mejorados. Desde que absorbí el cristal, podía percibir cosas que antes se me escapaban. Escuchaba a los caballeros Winford y Delbert conversar entre ellos como si estuvieran a mi lado. «Te dije que venir a este pueblo era una pérdida de tiempo», gruñó Delbert con fastidio. «Cumplimos con nuestro deber. Los ancianos lo solicitaron», respondió Winford con serenidad. «Un caballero debería ser noble, no un sucio plebeyo salido de un pueblo miserable». Winford suspiró. «El mundo está en peligro, y debemos encontrar al niño de la profecía. Ya reunimos a 4, pero no sabemos si alguno es el elegido». «¿Aún crees en esas tonterías?» Delbert negó con la cabeza, llevándose una mano a la cara. Winford no respondió. Su silencio decía más que 1000 palabras. Mientras hablaban, algo insólito ocurrió. «Tenemos a un ganador», gritó Bernardo, alzando el brazo de un joven. La multitud rompió en aplausos y murmullos de asombro. Yo lo reconocí al instante. Era Gary. Gary había sido el primero en pasar la prueba. Capítulo 18. Renacer. Gary rompió en llanto, abrumado por la felicidad. Su sueño, convertirse en caballero, finalmente se estaba haciendo realidad. En ese momento recordé algo esencial. Gary tenía apenas 5 años. A pesar de su actitud madura, seguía siendo solo un niño. Mientras bajaba del escenario, nuestros ojos se cruzaron. Rápidamente se secó las lágrimas y me lanzó un pulgar hacia arriba. Nunca lo había visto actuar así. Francamente, no supe cómo reaccionar.
Un par de concursantes más tomaron la prueba antes que yo, y, como los anteriores, fracasaron. Gary seguía siendo el único en haberla superado. Finalmente, llegó mi turno. Caminé hasta mi posición frente a la muñeca, mientras las voces de los aldeanos llenaban el aire. Es él, el niño maldito. ¿Escuchaste lo de su padre? Cree que podrá convertirse en caballero. Sus palabras eran ruido de fondo. No me importaban. En ese instante solo existía un objetivo. Desenvainé mi espada y la sostuve con firmeza. Wilfred y Bernardo observaban desde sus asientos, hablando sobre los participantes. «Parece que este pueblo solo tendrá un elegido», comentó Bernardo con tono resignado. Pero justo en ese momento, algo atrapó la atención de Wilfred. Se incorporó en su asiento con los ojos bien abiertos. «Ese chico tiene el cabello rojo», exclamó, señalándome. «Así que este es el quinto», murmuró Bernardo, posando una mano sobre el hombro de su compañero para calmarlo. Delbert, que ahora evaluaba a los candidatos, era un hombre frío. Despreciaba a la gente común y no creía en ninguna profecía. Para él, los verdaderos caballeros debían nacer de la nobleza. No podía aceptar que el héroe legendario viniera de un lugar como este. Al verme subir al escenario, con el cabello rojo y la mirada firme, notó la emoción en los ojos de Wilfred. Eso solo encendió su ira. Con una mueca amarga, se dirigió al mecanismo de la muñeca y susurró algo. Nivel 3. Activó. A diferencia de las pruebas anteriores, esta vez la muñeca se lanzó contra mí. Las patas de madera golpeaban el suelo con fuerza, corriendo a toda velocidad hacia mí. Los murmullos de la multitud se apagaron. Todos contenían el aliento. Wilfred se puso de pie de un salto. «Delbert, ¿qué demonios estás haciendo?» Pero Delbert no se inmutó. Pensaba que si la profecía era cierta, si realmente era yo el elegido, entonces debía superar esta prueba sin problemas. La muñeca se acercaba velozmente, su espada levantada, a punto de impactar. Estaba a centímetros de mi rostro cuando una cabeza de madera rodó por el suelo. La muñeca se detuvo en seco. Había blandido mi espada con tal velocidad que nadie en la multitud logró ver el movimiento. Solo los 3 caballeros de Avrion habían sido testigos de mi técnica. Se miraron entre ellos con asombro. Desde el día en que supe lo de la enfermedad de mi padre, me dediqué a cazar bestias de bajo nivel. Necesitaba prepararme para este momento. Gracias a ello, logré obtener más cristales y mis puntos ahora eran 36, comparados con los 7 que tenía antes. Me sentía como si hubiera renacido en un cuerpo completamente nuevo. Una vez superada la prueba, los caballeros nos informaron a Gary y a mí que debíamos despedirnos de nuestras familias y empacar nuestras pertenencias. Ya lo sabía. Mi padre me había explicado que el entrenamiento comenzaba de inmediato una vez superada la evaluación. Regresé a casa para recoger lo poco que tenía. Las posesiones materiales nunca me importaron demasiado. No significaban nada para mí. Antes de partir, entré en la habitación de mi padre. Allí estaba, tendido, repitiendo en murmullos las mismas palabras sobre las sombras. «Papá, aprobé el examen caballero. Sé que quizás no puedes oírme, pero encontraré la manera de curarte». Durante unos segundos, su voz se apagó. No sabía si era mi imaginación, pero por un instante, una leve sonrisa pareció dibujarse en su rostro. Mi padre seguía luchando. Caminé hacia la puerta principal para despedirme de mamá. Sus lágrimas no habían parado desde que escuchó la noticia.
Siempre había sido una madre preocupada. «Ray, quiero que te lleves esto antes de partir», me dijo, colocándome un colgante circular azul alrededor del cuello. «Es una reliquia familiar. Espero que te traiga la misma suerte que me trajo a mí». Después de abrazarla por última vez, me dirigí al carruaje que esperaba en las afueras del pueblo. Me sentía aliviado. Por fin dejaba atrás este lugar. Pocos eran los buenos recuerdos que conservaba aquí, y los que quedaban, como los de Amy, se habían vuelto amargos. Al llegar al borde del pueblo, vi a los 3 caballeros montados en sus caballos. Dentro del carruaje, Gary ya estaba sentado. Corrí hacia él y me subí, eligiendo un asiento lo más alejado posible. Mientras el carruaje se alejaba, eché un último vistazo al paisaje de mi infancia. 3 horas pasaron en completo silencio. Gary y yo no habíamos cruzado una sola palabra. El silencio me estaba desgastando. Como el mayor, decidí romperlo. «¿Y Amy? No la vi hoy», pregunté finalmente. «Se fue a la Academia Roland». «¿No te lo dijo?» «La escuela de magos». Me puse de pie, completamente desconcertado. En todas las conversaciones que habíamos tenido, nunca mencionó que tenía habilidades mágicas. Y justo en ese instante, el carruaje se detuvo de golpe.